Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Puente 4. Hoy la idea es contaros qué son los librojuegos, sobre todo los modernos, cómo han cambiado las cosas desde aquellos librojuegos de cuando éramos pequeños, ¿no? De elige una opción A que te lleva a una opción B, que eran muy lineales, y cómo la nueva ola de librojuegos nos está arrasando y dejándonos disfrutar de un montón de novedades. Si os interesa el tema, quedaros. Cuando hablamos de librojuegos, lo que primero que nos vendría a la mente sería ese tipo de librojuegos muy sencillos que jugábamos cuando éramos más pequeños, ¿no? Que estabas delante de una puerta, la abres, no la abres, si la abres ves a esta página, si no a esta otra página, que al final acababas muriendo a las pocas páginas, tenías que ir para atrás, volver a hacer todo lo que habías hecho y que al final era no se dividía prácticamente en dos caminos, A, B, y si acertabas bien, si fallabas morías o ibas a un camino que no era el que tocaba. Y poco a poco así iba aumentando la aventura hasta que al final pues acababas de forma positiva o negativa y la experiencia pues no estaba mal, era interesante, pero no acababa de ser completa. Yo me había quedado un poco con esa idea de librojuegos y no fue hasta hace un par de años, cuando salió el Berkami del Lobo Solitario, que volví a tener curiosidad sobre los librojuegos. El Lobo Solitario, si no lo conocéis, son un tipo de librojuegos que ya empieza a ser más campaña de rol en solitario que librojuego, tiene ficha de personaje. Ya empiezan a haber consecuencias sobre tus actos en un libro que pasa a otro, empiezas a mejorar, a tener más experiencia. Ya tenía como un poquito más de chicha. Aún así, yo no los tengo aquí, no lo puedo enseñar, pero aún así los librojuegos del Lobo Solitario no acaban de ser la experiencia que yo estaba buscando. Pero entonces un día, de casualidad, me encontré con este librojuego, con el bucle, ya lo visteis el día de la presentación, que os lo saqué, que para mí lo cambió todo, ¿vale? No es el mejor libro para empezar como librojuego moderno. El bucle ya no es el típico librojuego que uno espera, ya no es elige una opción y vas a otra. Esto es una especie de sandbox, es prácticamente un videojuego, una aventura gráfica, un videojuego de enigmas, un videojuego de eres un inspector y tienes que resolver un caso, ¿vale? Es este tipo, pero parece mucho más a un videojuego o a un juego de mesa que a un libro. En este caso, es un bucle, ¿vale? No voy a contar mucho porque haremos vídeos si os apetece sobre cada uno de los libros, del que más os guste. Pero bueno, para esto os hago un breve resumen de lo que va, para que os hagáis una idea por dónde viene toda esta nueva ola de librojuegos. Es un mundo abierto donde tú eres un personaje que cada vez que mueres se vuelve a despertar en el mismo sitio y vuelves a vivir la misma historia. Esto hace que tengas que investigar un suceso que pasa, ni os lo cuento porque es súper interesante que lo veáis. Pero claro, cada día que pasa, cada día que vuelves a hacer, ya sabes cosas que no sabías el día anterior y por lo tanto puedes ir adelantándote a ciertos acontecimientos, puedes esperar a que pasen ciertas cosas. Bueno, es una pasada, la verdad que es maravilloso. Y no solo eso, sino que te permite ir haciendo tu propio camino. No hay nada claro desde el principio, tú puedes ir, hay un mapa, hay una ciudad gigantesca, que os lo voy a buscar, creo que estaba en la página 100, si no recuerdo mal. He jugado un montón, así que aquí está, ¿vale? Como veis, os lo enseño así rápido, es la página 100. A ver si lo podemos ver. Vale, lo veis aquí. Tienes todas estas opciones en la plaza central, todas estas opciones de sitios donde puedes ir. Tú vas eligiendo y cada día te puedes ir moviendo a un sitio, vas gastando tiempo, dependiendo de ese tiempo puedes llegar a ciertos puntos y todo esto va abriendo miles de historias, miles de enigmas, tienes que resolver un montón de casos, hay un mogollón de side quests, hay mejoras, armas, además tienes una ficha de personaje que también la tenéis por aquí. Tienes ficha de personaje, tienes pistas, tienes intuición, porque puedes intentar intuir si algo está funcionando o no y cambiar de página. Bueno, es una pasada. Y este sería un poquito el resumen, como veis, de los librojuegos nuevos, de esa nueva ola, en la cual nos salimos totalmente del camino a ABC y empiezas a ser tú quien elige tu aventura de verdad. Y se parece mucho más a una campaña de rol, como en el Máster es el propio libro, que a una historia de librojuego. Aparte, la narrativa y todo lo que oculta dentro es que mola un montón, o sea, no es para nada lineal ni para nada súper sencillo. Este sería de los más difíciles que hay a día de hoy, pero bueno, yo os lo recomiendo. Bueno, ahora que ya sabéis de qué va un poco el tema, os voy a presentar una lista, unas recomendaciones generales de por dónde empezar con esto de los librojuegos. Yo, si podéis, empezaría por el Expediente Anunnaki, que sería como un libro más clásico, no es sandbox, no tienes tantas elecciones, pero ya es muy adulto, ya tiene otro rollito, yo creo que sería una buena puerta de entrada. Y si preferís ya directamente tiraros a la piscina con alguna cosa más de elige tu propia aventura y de sandbox, iría por la Leyenda Okiri. Fantasía medieval, con toques súper épicos, eres un personaje que tiene un pasado que hay que descubrir, es una pasada. Yo iría por eso, a uno de esos dos para empezar. Si ya queréis algo un poquito más, este sí que lo tengo aquí, que es justo el que estoy jugando, iríamos a por El Juicio del Diablo. Mira, aquí tenéis el mapa.
y ahí mi ficha, pero bueno, aquí tenéis El juicio del diablo, es del mismo autor que el de la leyenda Aukiri, que es José Tamayo, y este es un nuevo libro, lo sacó hace una semana, un par de semanas, y este es una maravilla, pero es un poquito más complicado. Para mí este ya es un paso hacia adelante. Todo lo que hay aquí dentro está siendo un verdadero descubrimiento y ya os digo que he leído muchísimos librojuegos, pero este se está convirtiendo ya en uno de mis preferidos sin duda. Otro que os recomendaría también es La Cofradía. Este es más finito, como veis, sigue el camino del bucle y del juicio del diablo que os acabo de enseñar, pero este, la gracia que tiene es que salió antes que los otros dos, entonces es el precursor. Yo he hablado con los autores y el autor del bucle me recomendó este libro como uno de sus guías, ¿no? Como uno de los que le había él impactado a la hora de hacer su libro. Así que este es otro de lo que os recomiendo un montón, finito, y es una maravilla también, está muy bien escrito y funciona muy muy bien. Luego ya vendría, yo creo que sí, el bucle, ya sería el momento de empezar con el bucle. Es un libro mucho más complejo, en este ya vais a tener que dedicarle muchas horas, por lo menos 30 o 40 horas mínimo para llegar a uno de los finales. Y para llegar al final bueno, ahí os volveréis locos. La verdad que yo esto lo he explotado a lo máximo que podía dar y para mí es el libro juego, ¿vale? Si queréis empezar por lo más guapo, vais aquí directamente y no vais a fallar seguro. Y finalmente tengo dos recomendaciones más. Una es El Grimorio del Druida, pero esto ya es muchísimo más gordo, los combates son muy complicados. Esto ya hay que sentarse prácticamente en una mesa con un papel, lápiz y boli y ya empezar a pensarlo todo con calma. Es un nivel por encima, yo creo, de todos ellos, aunque no de dificultad, porque el bucle para mí es más difícil, pero sí en cuanto a complejidad de normas, de reglas, pero también es muy muy bueno. Es del mismo autor que el del Expediente Anunnaki, que es David Velasco, y este libro también es muy interesante, como un pasito más adelante de todo lo que os he ido contando. Para acabar, la última recomendación sería el Space Ghost, que esto ya pasa del libro-juego a juego de mesa prácticamente, ¿vale? Continúa teniendo una narrativa, pero es una campaña gigantesca. Además hay una comunidad muy grande que te ayuda, que pone nuevas misiones, pero eso son misiones espaciales. Se parece un poco a No Man's Sky, o sea que si os mola ese rollo, también encontráis mucha exploración, planetas, pero sobre todo es un libro de gestión. Es un juego más, ya os digo, es más juego-libro que libro-juego, y en él vamos a gestionar nuestra compañía espacial. Y nada, esto sería como el último eslabón para mí, es lo más bestia que he jugado y es el más complicado de reglas, el que más paciencia necesitas y posiblemente también es el más juego de todos. Pero bueno, esta sería un poco la historia que quería comentaros, estas serían un poco las recomendaciones. Como veis hay muchísimo donde elegir, seguro que me he dejado algunos. Pero bueno, si conocéis librojuegos, dejadlos en los comentarios o si queréis que hablemos de alguno de ellos en especial, lo dejáis ahí también y lo que haremos es un vídeo específico solo de reseña de ese librojuego. Mi idea también es intentar contactar con alguno de los autores y a ver si les podemos hacer una entrevista, traerlos al canal y que nos cuenten cómo se hace un librojuego, qué hay detrás de todo esto. Y espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle a me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo de Puente 4.